Hago una comparación. Ujú. El niño como fenómeno se presenta en nuestra región Piura. Desde muy temprano me tocó vivirlo porque la chacra que teníamos y que conducía a la muerte de mi padre muy temprano, la comunidad campesina de Miramar estaba al otro lado del río, el río Chira. Y entonces pasábamos de una orilla a otro en bote. Pero cuando venía el Chira en tiempos del Niño, traía 4 o 6 millones de metros cúbicos por segundo y era la parte final del valle. Y entonces cruzar ese bote era una travesía en la que se arriesgaba todo. Así es como ubico el gobierno que actualmente preside un integrante del Partido Morado, el señor Sagasti, aunque él diga que lo hace a nombre de la nación. El hecho es que él tiene esa militancia. Y lo primero que a mí se me ocurre es que ojalá, como cuando pasábamos en bote las embravecidas aguas del río Chira, él también pueda cruzar este ambiente recontramovido que tenemos en todo terreno, ¿no? En nuestro país y en buena parte del mundo, para que pueda llegar a la otra orilla sano y salvo, es decir, para que pueda culminar, entre otros, la meta de que se realicen las elecciones generales el 11 de abril del próximo año y el 28 de julio se esté instalando. Ojalá, es mi aspiración, siempre sueño con ello, con una mayoría de representantes de quienes realmente en los hechos, no en tiempo de campaña, sino cotidianamente estamos en la defensa de los derechos de nuestros pueblos, especialmente en mi caso del lado de la pequeña agricultura y de nuestras históricas comunidades campesinas y comunidades nativas de la Amazonía. Si lo tendría usted frente a frente al señor Sagasti, ¿qué le pediría por la agricultura, señor Andrés Luna Vargas? Sencillamente que disponga que haya una reformulación del presupuesto general de la República para que pudiese ser incorporado, por ejemplo, como parte de sus fondos, los 2.000 millones de soles que se han conseguido como fruto del paro agrario que realizamos entre los gremios de Conveagro, entre ellos los arroceros, los algodoneros, los paperos, las comunidades y las rondas, junto con las comisiones y las juntas de usuarios que organizados en su Junta Nacional se hizo esa gran alianza entre los gremios de Conveagro y la Junta Nacional de los Sectores Hidráulicos, como se denomina ahora la organización de los usuarios de agua. Yo mismo soy miembro de mi comisión ahora del Algarrobo y Valle Hermoso, perteneciente al Valle de San Lorenzo y a la Junta, por lo tanto, del Valle de San Lorenzo. Nos logramos juntar como debemos estar en todo terreno, en ese momento como productores y ahora de cara al 11 de abril como ciudadanos y ciudadanas debemos juntarnos. Y entonces le diría que esos 2.000 millones de soles de una vez, vía la ventanilla que el Estado tiene del Banco de la Nación, se otorguen como crédito, con las condiciones que se han señalado ahí de hasta 5 hectáreas. Y de ese modo no habría entonces el mal uso, el aprovechamiento de quienes no les corresponde estar en el rubro de la pequeña agricultura para acceder a ese fondo. Que dígase de paso, siendo altamente significativo para el agro peruano 2.000 millones de soles que se inyectarán, es inmensamente menor a los 60.000 millones de soles que se llevaron los grandazos, entre ellos las propias AFPs, ¿no? Y los bancos y las empresas que se han apropiado del Estado y que manejan los destinos de nuestro país desde el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa sería una de las pedidos que le haría al actual presidente de la República. ¿Significa que sí habría dinero para distribuir al pedido que usted hace, señor Andrés Luna? ¿Cree usted que sí hay? Está en caja, Está en caja. como
como el presupuesto mismo del Ministerio de Agricultura, que ahora se llama de Desarrollo Agrario y Riego, y el presupuesto por lo que se denomina en función agraria, que suma no solo el presupuesto del ministerio, sino también suma el presupuesto que se destina vía los gobiernos municipales, gobiernos locales y los gobiernos regionales del país. De ese presupuesto asignado para este año 2020, solo se ve ejecutando el 70%. Hay un 30% que de repente ya no se va a ejecutar en los escasos días que se quedan y retornan otra vez al Tesoro Público. Ahí, por ejemplo, deberíamos, concreto también, invertir, porque esa es inversión, ese no es gasto, no es mal utilizar la plata, en tener los estudios definitivos del repotenciamiento del sistema Chira-Piura, teniendo los reservorios satélites de San Francisco y de Samán, y de ese modo entonces tener no solamente agua para el área agrícola que ahora tenemos, sino ampliar frontera y además resolver el problema del agua potable para toda la zona petrolera y los pueblos de la margen derecha del Valle del Chira. Terminar los estudios definitivos de Vilcazán y el repotenciamiento y actualización de todo el sistema del San Lorenzo. Y en el caso de la cuenca del Piura, hacer que el cuarto componente del proyecto especial del Alto Piura sea parte del manejo integral de la cuenca del río Piura. Y de ese modo, cuando vengan las crecientes, el agua se contendrá arriba y no se desperdiciará, se guardará en los reservorios que reclaman nuestros hermanos del Alto Piura. Y de ese modo entonces no tendremos los riesgos de inundación aquí en Piura o muchísimo peor todavía en los pueblos del Bajo Piura. Ese tipo de inversión concreta debería efectuarse. Y repito, hacerlo con transparencia, hacerlo sin corrupción, hacerlo con nuevas reglas para que no se inventen las llamadas adendas, que es el mecanismo por los cuales la corrupción tiene puerta abierta para ir creciendo en los presupuestos. Que se haga nada más ni nada menos igual como cuando se invirtió para hacer el reservorio San Lorenzo, igual como cuando se hizo el Chira-Piura con el Poechos, donde la suma del costo de esas obras se conocía desde antes de empezar a trabajar y no se podía modificar como ocurre ahora, ¿no? Con este tema de las adendas, ¿no? Era prácticamente llave en mano lo que se contrataba. A ese tipo de contratos debemos volver, porque esos, reitero, achicaban, recortaban las posibilidades de corrupción y llevaban a la empresa que asumía el compromiso, que había ganado la buena a cumplirlo en los plazos debidos, ¿no? Y no como ahora ocurre, no solamente con estas obras que estoy hablando de referidas al recurso hídrico, sino también ocurre desgraciadamente en el sistema de salud. Hasta el día de hoy no tenemos los hospitales ofrecidos. Hasta el día de hoy en el terreno de la educación no están todos los colegios que hay que reconstruir. Claro. Ahí entonces tenemos sector agro, sector salud, sector educación, que tranquilamente los recursos escasos con los que cuenta nuestro país deberían estar bien invertidos. Me parece perfecto, como para no salir del tema y concentrarnos en el tema agro, me están haciendo aquí una pregunta y le dicen, señor Andrés Luna, así como usted está defendiendo, creo yo, a las grandes mayorías en este dinero supuestamente que podría llegar al agro, ¿cree usted que podrían considerar a los pequeños agricultores porque resulta que son los grandes vivos los que se aprovechan de estos y los pequeños agricultores que somos nosotros no nos dan importancia en todo ello? ¿Qué puede contestar frente a esto, don Andrés Luna Vargas? La clave está en qué reglas son las que existen para hacer uso de ese dinero. Yo he mencionado una que es enteramente favorable. El tope del crédito sería hasta 5 hectáreas. De modo que nadie que esté por encima de las 5 hectáreas puede acceder a un crédito hasta más allá de 5 hectáreas, lo cual no quiere decir que aquel que tiene 7 hectáreas, 9 hectáreas, 10 hectáreas no puede acceder también a 5 hectáreas. Puede acceder a 5 hectáreas, pero hasta ahí sería el tope. Pero también hay que
tener claro que hay algunas exigencias que modificar. Por ejemplo, como esa plata se ha entregado por encargo a COFIDE, y COFIDE es una tanda de burócratas al servicio del gran capital, esa es la burocracia desgraciadamente que tenemos en nuestro país, no miran al pequeño productor, al pequeño comerciante, al pequeño transportista, al inversionista que está también en los medios de comunicación. Han puesto exigencias de que debe estar liberado de todo tipo de deuda. ¿Cómo va a ser esa exigencia? Esa exigencia en estas circunstancias especiales, ¿por qué no se la han puesto a las grandes empresas cuando se han beneficiado de los 60,000 millones de dólares? ¿Y por qué se la ponen al pequeño productor que tiene necesidad de ese crédito? Entonces, hay que lograr también que se produzcan modificaciones en el reglamento con el cual está trabajando COFIDE para poder acceder y tener de ese modo la garantía que el compañero agricultor, pequeño agricultor que te ha hecho llegar esa pregunta, ¿no? Lo ve como una preocupación muy sana, en mi opinión. Claro. Ahora, cuando se habla de todo esto del tema agro, señor Luna Vargas, Dios es tan bueno que nos envía agua casi todos los años y que desgraciadamente nosotros no la sabemos aprovechar, especialmente nuestras autoridades. Decimos nosotros porque también estamos comprometidos, porque nosotros no exigimos a las autoridades para no estar con esto de levantar el muro más alto, hay que darle un poquito más de porte, hay que hacer un puente más grande, un puente más alto como la Independencia que se ha hecho. Esto se convierte en la gallinita de huevo de oro de las autoridades, que no les conviene que haya la solución al problema. La solución al problema no es llevar el agua al mar, la solución al problema es detenerlos a través de los reservorios satelitales, que por lo menos para Piura debería tener unos 4 a 5 reservorios, porque si no hace este reservorio que tenemos, que lo hizo el señor Juan Velasco Alvarado, oiga, no tuviéramos dónde depositar las aguas y estaríamos en estos momentos muriéndonos por el agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué planteamos, señor Andrés Luna Vargas, frente a esta necesidad que todos los años, ahorita, en el Bajo Piura están preocupados porque se pueden inundar, porque hasta ahora no se ha hecho nada por la reconstrucción por Piura? ¿Cuál es su opinión frente a esto? A ver, en este terreno, ojalá que sepamos unirnos, los piuranos y piuranas, tanto de la costa y de la sierra de nuestra región, porque sin la unidad y la movilización, es decir, convertirnos en actores del logro de nuestros derechos, no en estar solicitando a quienes tienen una agenda muy distinta a la que nos ayudaría a todos sin excepción, ¿no? Entonces, deberíamos tener en nuestro país un plan anual de inversiones en infraestructura y en particular de infraestructura referida al recurso hídrico. Y ese plan integral de infraestructura en relación a los ecosistemas hídricos de nuestro país, en nuestra región, debe tener como punto número 1 el fortalecimiento de la infraestructura que el Creador y la Madre Naturaleza nos ha dotado allá en las alturas de nuestra sierra y que defienden nuestros hermanos y hermanas ronderas y en nuestras comunidades, referidas a los bosques de neblina, referidas a esa maravilla de la madre naturaleza que nos regala el agua sin que tengamos las cumbres nevadas que en otras partes de nuestro país, hacia el centro y el sur, sobre todo se destacan. Y de ese modo, tener un plan de ordenamiento del uso del territorio, como ya lo hicieron nuestros antepasados en el tiempo del Tahuantinsuyo. No, el niño existía desde ese tiempo, y cuando venía ese niño, sencillamente lo que hacían era abrirle brazos a esa corriente gigantesca de agua que venía, esa abundancia de agua. Al abrirle brazos, no solamente le disminuían la velocidad, que si no se le disminuye hace efectos dañinos hacia abajo, sino guardaban el agua para poder tener en las temporadas de no lluvia, que son la mayoría de los meses del año. Y de ese modo, entonces, ordenaban el territorio de arriba hacia abajo. Ahora, ojo, así como es de resaltar la iniciativa del gobierno del general Velasco, que hizo la represa
de Poechos, hay también que anotar que en ese tiempo no estuvimos todavía suficientemente informados de los efectos que tenía de hacer la represa en la caja del río, en el cauce del río. Y al hacerlo en la caja del río, la colmatación era muchísimo más acelerada. Y por eso es que el reservorio de San Lorenzo, a pesar de ser más antiguo, puede seguir guardando más agua en relación al volumen total que lo que el Poechos puede guardar. Se ha colmatado más rápido el Poechos, repito, por estar en la caja del río. Entonces, ya todas esas consideraciones ya las sabemos los piuranos y piuranas. Ya tenemos profesionales con conocimientos, pero no les dan el sitio. Escogen a dedo a su amigo, a su compadre, al que le ayudó a la campaña. Es decir, de esas desgracias todavía tenemos en nuestras autoridades y no le dan sitio a quienes, ya sea como profesionales o por experiencia propia, conocen realmente de nuestro territorio como la palma de su mano y sabrían entonces dónde están los sitios especiales para poder, con la tecnología vía satélite, ubicar bien dónde deberían estar esos reservorios satélites para emular esa forma de abrirle brazos a las grandes corrientes de agua y guardarlas y tener para todos los meses del año, ¿no?, el agua dulce, bendita. Reitero que el Creador y la Madre Naturaleza nos da en nuestra región en abundancia. Tenemos, fíjense hermanos, alrededor cada año de 5.000 millones de metros cúbicos que aportan los diferentes afluentes y consumimos como promedio total la mitad, 2.500 millones, para todo efecto, agricultura, comercio, transporte, turismo, etcétera, etcétera. Consumo humano, la mitad consumimos y la mitad se va al mar. Miren, qué dicha, qué tesoro que tenemos delante de nosotros. Por eso es que dije ahora y usé la palabra inversión, inversión de verdad, inversión para reproducir más, para hacer el mejor uso de los recursos que la madre naturaleza nos da. Eso es lo que debemos aspirar y creo que sí lo podemos hacer si nuestra conciencia de ciudadanos y de ciudadanas nos lleva a tener una elección certera, una elección realmente representativa, capacitada, el 11 de abril del próximo año, cuando vamos a elegir nuevo Congreso de la República y nuevo Poder Ejecutivo, ¿no?, con su presidente y su fórmula presidencial. Bien, le agradezco bastante la gentileza de habernos concedido este enlace. Hay muchos temas que conversar de salud, educación, lo haremos en los próximos días. Te agradezco bastante la gentileza, Andrés Luna Vargas. Gracias, Sebastián, y que sigas con éxito en esa loable labor, ¿no?, de hacer llegar diversas opiniones a toda la ciudadanía de nuestra región Piura. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ahora sí vamos a nuestra pausa en la información a través de La Verdad Ante Todo, amigos de la región. Agradecerles a la gentileza de todos nuestros amigos que siempre están en la sintonía en esta mañana.